Bienvenido a nuestro segundo encuentro. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este proceso de explorar más a fondo el Atlas TI. Antes de comenzar, vamos a hablar un poquito de la actividad número uno, aclarar algunas dudas que es necesario para poder continuar. Buenos días, Carlos Rico. Encontré estuvieron muy bien los trabajos que entregaron, tanto la parte escrita como los archivos de Atlas TI. Solamente en uno tuve algún problema para abrir una de los memos, pero en general todos cumplieron con la actividad. Sin embargo, hay algunos detalles que es importante aclarar con respecto al uso del programa. Voy a compartir pantalla para hablar un poquito del programa. Déjenme. Ok, estamos viendo allí el uso del Atlas TI. Estamos viendo aquí el Atlas TI. Déjenme un poquito que me tengo acá, me tapa la pantalla. Fíjense, voy a probarlo con un ejemplo que tengo acá. Algunas de las observaciones que tengo con respecto a la tarea. Lo primero que debo hacer cuando entro a un programa es buscar el administrador de usuario. Algunos de ustedes entregaron el administrador en el usuario, no colocaron, déjenme extender acá, no colocaron acá donde dice móviles, colocaron usuario, dejaron eso allí. Es importante que cuando yo entre en Atlas TI, donde dice móviles, colocar el nombre del investigador principal. ¿Cómo se hace eso? Yo le doy clic derecho, me sale renombrar y coloco mi nombre o el nombre del investigador que yo quiera colocar. Y le doy a aceptar y aparece allí. Luego puedo agregar aquí aparezco yo como administrador principal, yo puedo agregar los otros. Por ejemplo, Luis. Vamos a poner Luis acá. Cuando yo vaya a utilizar el archivo y yo vaya a hacer cualquier movimiento, yo voy a explorar un documento, voy a abrir un documento, voy a explorar un documento, yo debo dirigirme otra vez a donde están los usuarios y volver. Ya va, que yo estoy peleando hoy con la computadora. Acá. Y colocar, cambiar usuario y hacer el cambio de usuario. ¿Quién va a utilizar ese instrumento? Si es Luis, yo coloco Luis cambiar. Si es Marlene, yo coloco Marlene cambiar. Para que cuando usted haga una acción, eso aparezca allí, aparezca en pantalla, aparezca reflejado en el administrador de documentos. Eso le faltó a algunos equipos. Algunos equipos hicieron la tarea, pero no colocaron la lista de administradores, la lista de investigadores, y eso no debe ocurrir para la próxima evaluación porque no lo voy a aceptar. En esta oportunidad se los dejé pasar algunos detalles, pero para la próxima evaluación eso debe perfeccionarse. Ese fue el principal error que tuvieron en cuanto al uso del programa, que no colocaron los investigadores, que dejaron el usuario móvil y no debería aparecer, ahí deberían aparecer solamente el uso de ustedes, del uso de los investigadores, el nombre de los investigadores, y que no hicieron a veces los cambios, entonces no se reflejaban en los documentos que habían participado todos. ¿Quién alzó la mano que no logró ver? Ok, Javier, ¿qué vas a preguntar?
Muy bien, muy buena pregunta. Mira, Javier, en el administrador de documentos, cuando tú te pares en documentos, se te despliegan todos los documentos, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo en pantalla. También va para Flor la respuesta. Acá aparece toda la información de los documentos, el tipo de documento que es, un documento de texto, dónde está guardado, si está asociado a algún grupo de documentos, en este caso yo no tengo documentos asociados a grupos, aparece las citas, cuántas citas están asociadas a ese documento, quién lo creó, aquí va a aparecer el nombre de quien creó quien subió el documento al programa y modificado por. Donde dice modificado por va a aparecer la última persona que movió que trabajó en el documento, ¿ok? Entonces, aquí es que yo verifico quién trabajó en cada documento. Como las instrucciones decían que cada uno debería explorar 2 documentos, al menos acá debería aparecer el nombre de ustedes, al lado donde dice modificado por. También aparece la fecha de creación, la fecha de modificación, eso lo da el programa. Incluso cuando tú lo guardas, te dices cuántas veces ha sido guardado, cuántas veces ha sido copiado, cuántas veces ha sido enviado. Entonces, esa es la forma de verificar que ustedes trabajaron. Acá debe aparecer eso. Ustedes deben hacer el cambio de usuario y guardar los cambios. Es importante que cuando hagan eso, guarden los cambios, porque si no lo guardan, no se va a reflejar ese último movimiento que ustedes hicieron y por eso a algunos les aparece así. Entonces, no solamente es cambiar el administrador en herramientas, sino también guardar lo que están haciendo cada vez que lo hagan para que pueda registrarle el programa quién fue el último que utilizó ese documento. Si al final uno de ustedes revisa todo y lo sube, va a aparecer que esa persona fue la que revisó todo. Entonces, es importante que cuando guarden, que hagan la actividad, se fijen que aparezca modificado por el nombre de cada uno de ustedes. Eso lo hace el programa automáticamente. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la actividad anterior en el uso del Atlas T? Porque ahora tienen las observaciones del trabajo escrito. Sí, profe, quería hacer una observación, de pronto también para el compañero. A mí me pasó, a nuestro grupo nos pasó, que de pronto hacíamos, bueno, una modificación o algo, porque si tuve con una compañera, trabajamos en el mismo colegio, entonces digamos que pudimos trabajar en algunos momentos y hacíamos el cambio de usuario, pero al hacer el cambio de usuario sin haber guardado antes el cambio de usuario, pues no quedaban los cambios, quedaba como si lo hubiera hecho mi compañera y no hubiera trabajado yo en el documento. Entonces, como recomendación es hacerlos, guardar los cambios cada vez que yo los haga, ¿cierto? Y también nos dimos cuenta que, claro, como queda registrado el último que modificó el archivo, así yo entre a mirar y salga, bueno, haga, no sé, modifique un punto o algo, pues va a quedar como si yo y quito, siento yo que reemplaza al compañero último que entró, ¿cierto? En el registro. Correcto. Entonces, Es así. nosotros nos aseguramos de que listo, usted está encargado de tal parte, entonces va a entrar a procesar y pues revise muy bien porque pues claro que alguien al final va a revisar es quitarle la asignación del registro. Pues para que lo tengamos en cuenta, guardar siempre antes de cambiar los usuarios, ¿cierto? Que va a trabajar y pues durante el proceso, digámoslo así. Y una pregunta, profe. Como trabajamos diferentes versiones que nos enviábamos para cada una hacer, esas versiones no las vamos a utilizar, vamos a trabajar para esta segunda actividad sobre la versión que entregamos, ¿cierto? Podemos eliminar esas versiones que se nos fueron acumulando, enviándolo entre nosotros para el trabajo. Correcto, sí. Trabajen sobre la última versión donde está todo compilado. O sea, Sobre lo esa podemos versión es que eliminar, van a no se va a trabajar. requerir después. Listo. No, no. Empieza uno con muchas versiones y después, listo. Dale, muchas gracias. Claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto al uso del programa? Esta primera parte que vimos, que era la actividad evaluativa número 1. Ok, entonces ahora voy a dejar de compartir, vamos a hablar un poquito del trabajo escrito. En el trabajo escrito, algunos de los errores que cometieron fue, uno, no identificaron el trabajo, o sea, no le hicieron portada, igualmente que en el archivo Atlas T, yo no sabía que me había hecho ese trabajo. Entonces es importante identificar el trabajo. Pueden hacer una hoja de portada, no hay ningún problema. Otros se excedieron de la cantidad de hojas, 3, 4, creo que hasta un grupo llegó, sí, 3 o 4, y eran 2 hojas. Se lo dejé pasar porque no hay ningún problema, estamos conociéndonos, a veces es difícil sintetizar las palabras. Pero lo que más me preocupó, y aquí le voy a pedir ayuda a ustedes porque ustedes son profesores, es que
Son 29 y casi todos tenían la misma estructura, las mismas palabras, los mismos párrafos de inicio. El inicio era casi igual para todos, los 2, 3 primeros párrafos. Se distinguían en algunas cosas. Algunos informes decían cosas que no eran ciertas, o sea, hablaban de una cantidad de archivos que no existían en ninguno de las dos archivos digitales que se le asignó, ninguno de los dos carpetas que se le asignó para como proyecto ficticio. Hablaban de términos que yo estoy segura que ni ustedes mismos saben qué significan y repetían mucho algunas cosas. Incluso si yo pasara el Atlas TI a esos informes y la lista de palabras que la vamos a ver hoy para ver la cantidad de palabras que se repiten, estoy segura de cuáles son las palabras que me van a salir en todos los trabajos. Eso me hizo pensar, bueno, me hizo pensar, no, es así. Ustedes utilizaron inteligencia artificial para hacer el informe y muchos lo utilizaron también para hacer los memos. Y eso se nota a leguas. Debí haberle puesto la nota mínima a todos los que hicieron eso y no lo hice para esta entrega, pero para la próxima sí lo voy a hacer, porque yo no estoy midiendo si usted sabe utilizar o no la inteligencia artificial. Yo estoy midiendo es que usted aprenda a utilizar la herramienta y adquiera ciertas destrezas de análisis que usted pueda trasladar para su trabajo de grado, si así lo quiere hacer con el Atlas TI o que le pudiera servir para alguna otra actividad, porque el Atlas TI no sirve solamente para investigación. Yo puedo hacer un trabajo y puedo subir mis documentos en Atlas TI, puedo irlos codificando, guardar las definiciones, resaltar las definiciones, subrayar lo que yo hago a mano, lo puedo hacer con el Atlas TI. Entonces, no es simplemente una herramienta para análisis investigativo, me puede servir para otras cosas. Entonces, es importante que ustedes se sinceren con ustedes mismos, entonces describen también cosas que ustedes me hicieron. Entonces, hablaban de unas cosas que no aparecían reflejadas en los archivos y yo, bueno, algunos hicieron los pasos, pero entonces como le dejaron la inteligencia artificial y la inteligencia artificial decía otra cosa, no reflejaba lo que ustedes habían hecho. Entonces, profesora, pero nosotros hicimos tal y tal cosa, pero usted no nos puso esta nota porque esto y tal cosa. Pero eso no lo dice en el informe escrito, no lo dicen los memos, aquí dice totalmente otra cosa. Entonces, es importante que ustedes que son profesionales, que son profesores, que seguramente si a ustedes le llegan sus estudiantes, mandan un trabajo y se dan cuenta de que todo el curso utilizó inteligencia artificial para hacer el trabajo y se ve muy poco, solamente algunos cursos se ve que realmente trabajaron la parte de los memos, tal cual como ellos lo hicieron, ¿ustedes qué harían en ese caso? Es mi pregunta. Porque ya yo sé lo que yo voy a hacer para la próxima evaluación, pero ¿ustedes qué harían? Les pregunto a ustedes como profesores. Ajá, Giraldo. Profe, buenos días. Profe, yo considero que lo primero que haría como docente es mandarle la notificación a cada grupo que utilizó la inteligencia artificial o para que tenga pues como conocimiento de eso. En muchos momentos en la lectura se podría analizar, incluso no perder si se hizo con inteligencia artificial o no. Es como para que cada grupo sea pues como consciente de eso, hacerle pues la salvedad para que en el próximo trabajo que se entregue no se presente pues como eso de esa manera para esta novia. Muy bien. Entonces, esto es una advertencia para todos los grupos, porque todos en mayor o menor medida utilizaron inteligencia artificial, solo que hay unos que lo hicieron muy poquito, o sea, es una cosita así mínima, y hay otros que lo usaron para todo y se les nota. Entonces, el llamado es para todos. Para la próxima entrega, si yo detecto uso de inteligencia artificial tanto en los memos como en el informe escrito, le voy a poner la nota mínima en el aspecto donde usted haya utilizado inteligencia artificial. Entonces, es importante que ustedes redacten. Ustedes son 2, 3, están en grupos de 2, 3 o 4 personas. 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es describir el procedimiento que ustedes hicieron y por qué tomaron las decisiones que tomaron. Eso es todo lo que se les está pidiendo en esa primera entrega. El por qué. O sea, ¿porque me provocó? No, eso tiene que tener un argumento, porque así mismo usted tiene que argumentar en su tesis. Cada decisión que usted tome en su tesis, usted tiene que argumentarla. Si usted decidió utilizar Van Manen, usted tiene que decir, bueno, yo utilicé Van Manen porque por esto y por esto, se adapta a los objetivos, a la metodología, a lo que yo quiero, y usted tiene que justificar.
Si usted decide utilizar un enfoque mixto, cuantitativo, cualitativo, usted tiene que justificarlo. Entonces, todo lo que usted haga en la tesis, si usted pone una definición, usted tiene que justificar por qué esa definición es la que se adapta a su tesis y no cualquier otra. Entonces, es una forma de argumentar. Entonces, ustedes tienen que agarrar habilidades para argumentar lo que ustedes van a decir en su tesis, lo que ustedes van a decir ahora en adelante. Porque ustedes están informándose, están en un estudio están en unos estudios de cuarto nivel, entonces tiene que haber una diferencia en ustedes. Y la diferencia no puede ser que yo ahora aprendí a utilizar mejor la inteligencia artificial que antes porque antes no la tenía. Entonces, yo no les digo que no usen inteligencia artificial, usted puede consultar lo que usted quiera con la inteligencia artificial. El problema es cuando usted deja que la inteligencia artificial haga el trabajo que usted debe hacer de manera analítica, porque la tarea de esta primera actividad era muy simple, era explorar el programa y decir qué fue lo que hice. De repente la dificultad es en los que no tenemos mucha destreza con la tecnología. ¿Okay? Algunos no tenemos mucha destreza con la tecnología, otros tenemos destreza con algunos equipos. Yo no veo, por ejemplo, estoy acostumbrada a trabajar con otro equipo, estoy trabajando con este que es nuevo y el teclado es súper sensible y me cuesta a veces mover las teclas porque apenas medio rozo así y se me activa algo. Entonces, de repente, esas destrezas, ok, usted no las tiene, pero se puede ir, a medida que usted vaya trabajando, las va adquiriendo, a medida que usted vaya conociendo la herramienta, usted va adquiriendo las destrezas. Pero sí, igualmente es con el análisis, a medida que usted vaya argumentando, analizando en todas las actividades que se le manden en sus materias, usted va adquiriendo ciertas destrezas argumentativas que le van a ayudar, no solamente en su tesis, sino en su trabajo diario o en cualquier otra, porque muchos de ustedes van a ostentar cargos, van a ser invitados a congresos, a eventos, y tienen que saber trabajar, argumentar y defenderse. Entonces, esas habilidades se desarrollan es haciendo las cosas, no dejándose, delegándolas a un tercero. Entonces, para la próxima, decía mi papá, que en paz descanse, que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Entonces, ya están advertidos. Para la próxima, por favor, simplemente hagan lo que ustedes reflejen en el trabajo, lo que ustedes hicieron y por qué lo hicieron. No necesitan palabras sofisticadas. Yo no les estoy pidiendo un uso sofisticado del lenguaje, simplemente que reflejen lo que ustedes van a hacer con cierto nivel académico que ustedes tienen. Tampoco es que van a usar palabras muy coloquiales, como ustedes hablan de repente con su vecina. No, van a usar cierto lenguaje académico, pero reflejando simplemente lo que ustedes hicieron. Entonces, esos fueron los detalles que yo observé en la primera evaluación. Básicamente todos cumplieron con la tarea, todos hicieron lo que había que hacer, todos los equipos trabajaron bien relativamente, presentaron y cumplieron, pero hay algunos detalles que no deben pasarse. El primordial es que tienen que aparecer los nombres en el Atlas TIC de todos los investigadores, de todos los miembros del grupo, y en el trabajo también hay que colocarlo. El otro es restringir el uso de la inteligencia artificial para redactar los memos o para redactar el trabajo que se va a entregar, y estar pendiente de guardar siempre los cambios cada vez que yo haga un cambio de investigador o de participante, debo guardar siempre los cambios para que eso se refleje en el programa. Eso básicamente son las conclusiones. ¿Alguna otra pregunta o alguien quiere añadir algo sobre esa actividad para ya comenzar con la clase, que vamos ya sobre el tiempo? Ajá, correcto. Pero ¿qué era lo que no aparecía? El archivo digital que con el que ibas a trabajar. Vamos a abrir el aula virtual. Déjame abrir el aula.
Muy bien. También es importante eso, que revisen y exploren bien el aula virtual, porque surgieron algunas preguntas que me hicieron pensar que ustedes no revisan el material del aula virtual. En efecto, este es el aula virtual. Ustedes deben tener algo parecido. Recuerden que nosotros a lo mejor tenemos algunas cosas que no son visibles para los estudiantes, pero al final de la unidad número 1, que la habíamos leído y la habíamos explorado, están, después de los videos tutoriales, está el material que se va a descargar, el diálogo y educación y presencia digital. En presencia digital, yo les dije, cuando ustedes lo abren, lo que pasa es que compartí solamente ventana, no lo van a ver. Cuando ustedes lo abren, les va a aparecer una carpeta. Déjenme dejar de compartir para compartir, porque compartí solo ventana y no se les está proyectando. Okay, aquí. Ok. Acá se les despliega esta carpetica, presencia digital. Entonces, aquí está, dentro de la carpeta corpus de datos están las bitácoras y todo lo que ustedes van a utilizar. El error está, y no es un error, es que yo hice una modificación. Y aquí están las entrevistas. Yo hice una modificación en el contexto de la investigación. Entonces, esa modificación yo se las mandé por privado a cada uno de ellos. Entonces, los archivos están allí en donde dice presencia digital. Usted abre la carpeta, se le va a desplegar esta ventana, que es un archivo comprimido. Usted lo va a descargar y dentro de ese archivo comprimido va a encontrar las bitácoras y las entrevistas. Son bastantes, son 18 documentos que tiene este archivo. Yo les dije que podían trabajar con 10 para hacer igualdad con los del otro documento que tienen 9. Entonces pueden trabajar con 5 bitácoras y 5 entrevistas los que están trabajando con presencia digital. ¿Ok? Del resto, igualmente, entonces lo único que cambia aquí es este documento que dice contexto. Yo le hice una modificación, había un error, ese se corrigió, pero yo le hice una modificación a ese que no está en la plataforma, por eso se los mandé por privado. ¿Para qué necesito yo saber el contexto de la investigación? Una pregunta que les hago. ¿Para qué necesito yo el contexto? ¿Por qué se les da ese documento de contexto a los dos equipos? Porque los dos equipos lo tienen. Pues creo que eso nos ayuda a delimitar y entender, ¿no? El desarrollo de las entrevistas y nos da mayores insumos de una manera específica. Esa es una parte. Nos da insumos para poder tener un contexto de lo que se está haciendo. Pero ¿para qué más nos podría servir? Muy bien, para saber la finalidad de lo que uno va a hacer. Entonces, para eso se les da el contexto. El de presencia digital es mucho más largo, tiene información que ustedes pueden obviar, porque es para tratar de darles pistas a ustedes de cómo hacer, porque este curso y el programa están diseñados principalmente para trabajar teoría fundamentada, pero no quiere decir que no se puede utilizar para trabajar otros métodos, pero uno tiene que hacer las analogías y parte de eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Uno tiene que hacer la inferencia, pero eso lo hace el investigador y quien use la herramienta. Pero para poder hacer eso de manera adecuada, usted tiene que conocer el método y la herramienta. Entonces, hay que estudiar el método y hay que estudiar la herramienta para poder tomar las buenas decisiones. Vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Ok, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el análisis exploratorio y la codificación textual. Vamos a recordar un poquito nuestra ruta de aprendizaje. La primera sesión fue para aprender a gestionar y preparar el programa y los documentos primarios con los que vamos a trabajar. Esta segunda sesión vamos a trabajar con la exploración y la codificación. Y la tercera sección vamos a trabajar con el refinamiento del sistema del dato a la teoría. En esta primera sección, ¿qué vamos a hacer? Está muy relacionado con lo que les acabo de preguntar. ¿Para qué necesito saber yo antes de comenzar un análisis para mi tesis o para cualquier otro? Supongamos que ustedes se vuelven expertos en Atlas TI y yo los contrato para que ustedes me hagan el análisis de mi tesis.
¿Qué le pedirían a esa persona como requisito? ¿Qué es lo que tengo que saber? Lo que la profe ya nos dijo, el contexto, por un lado de la investigación, por otro lado, pues como una descripción del proyecto en cuanto a informantes clave, escenarios de estudio, etcétera, etcétera. Alguien puede grabar. Déjame intentar grabar. Yo hice una prueba con mis otros estudiantes, pero el archivo queda muy pesado grabando la pantalla. Déjame, ahora me acordaste, déjame intentar grabar. Déjame dejar de compartir para poder activar la pantalla, la grabación de pantalla. Voy a probar. No les garantizo éxito, pero voy a probar. Con el otro grupo tuve, pero fue nada más media hora la que grabé. Pero el archivo queda muy pesado porque es una grabación de pantalla. Pero vamos a intentarlo. No perdemos nada con intentar. Ok, tengo que compartir primero para poder... está compartido. De Google Meet, ¿usted tiene el código? ¿El link? No nos dieron el código, o sea, el enlace es público y el enlace público no te permite grabar. No nos dieron enlace privado, o sea, no nos dieron el enlace de la universidad, sino un enlace público. No, Pero... yo la que generaba, porque yo tengo aquí uno, a ver si podía hacerlo con una que tengo de la institución, pero no, necesito el código. No tengo códigos al respecto, no nos dieron nada, si no lo hubiera utilizado. Pero yo hice una prueba, déjeme ver, lo que pasa es que no se me activa ahorita porque creo que es que estoy compartiendo la pantalla. Déjeme dejar de compartir. Pensando en ustedes, yo hice la prueba con otro grupo, que la clase es mucho más teórica y me funcionó, pero ahorita no se me activa el micrófono. O sea, me deja grabar, pero no se me activa el micrófono. Ok, ahora sí. Vamos a hacer la prueba. Ok, voy a hacer la prueba. Bueno, continuemos entonces. Entonces, acá, vamos a ver cómo sale esto. ¿No están ustedes viendo la compartido? Ajá. Déjenme ver. Complicadito esta cosa de tratar de grabar la clase sin tener la herramienta. Ok, ahora sí. Entonces, nuestra ruta de aprendizaje está dirigida a ese análisis, a llegar a hacer un análisis, una aproximación al análisis que ustedes deben realizar para su tesis doctoral. Una aproximación, ustedes van a iniciar, pero eso es algo que requiere mayor tiempo para ustedes. Continuamos entonces. Ok. ¿Qué vamos a hacer hoy? Dominar las herramientas. Vamos a pasar de dominar la herramienta a tratar de dilucidar conceptos claves o
formar categorías que nos permitan generar una teoría sustantiva. Entonces vamos a pasar de la exploración inicial que hicimos ya a una codificación un poco más profunda. Ahora les pregunto, si revisaron los videos, ¿para qué sirve? Vamos a ver la nube de palabras, pero ¿para qué sirve una nube de palabras? Yo pienso que para encontrar las que tienen mayor relevancia dentro de la investigación. Para encontrar las que tienen mayor relevancia dentro de la investigación. ¿Todos están de acuerdo con eso? Yo considero que también sirven para ir enriqueciendo el texto que se va llevando, el documento que se está realizando. Muy bien. Para ver el texto, el documento que se está realizando. ¿Qué más? Muy bien. Identificar algún tipo de redundancia, palabras que redundan, que pueden ser incluso hasta muletillas que pueda tener una persona. Yo Muy creo bien. que es como, sería como un glosario. Ok. Flor nos dice que nos sirve como para un glosario, establecer como un glosario. Sí, en efecto, las nubes de palabras buscan simplemente eso, palabras en el documento que se repiten con las que se repiten, las palabras que están en el documento y las frecuencias con las cuales aparecen. Claro, claro que también hay que tener en cuenta que dependiendo, no necesariamente las que mayor frecuencia tengan son automáticamente importantes, ¿no? Pueden tener resistencia. Creo que ahí es donde entra también la parte de análisis. Muy bien, no necesariamente las palabras que más se repitan son las que tienen que tener mayor importancia. ¿Por qué? Bueno, puede ser que estemos hablando de las estrategias didácticas y entonces la persona nombra mucho la palabra estudiante, no, porque mis estudiantes, y va a aparecer 100 veces esa palabra, pero realmente no tiene tanta relevancia porque simplemente la persona se está refiriendo a ellos, pero no está aportando ninguna información sustantiva para yo poder crear un concepto, una definición o una categoría. Entonces, utilidades de la nube de palabras. La nube de palabras la podemos, nos sirve para hacer una exploración inicial antes de la codificación, antes de comenzar a codificar. Entonces podemos explorar el corpus teórico o las entrevistas, identificando palabras recurrentes, que ustedes lo dijeron, detectar posibles temas que puedan emerger, la comparación entre diferentes documentos, a ver en qué documentos aparecen más palabras, servir como punto de partida para construir las preguntas analíticas. Yo, a partir de las palabras que se repiten, si analizo el contexto, yo puedo construir preguntas que me sirven para el análisis y verificar ciertos términos que aparecen con frecuencia, como ustedes lo dijeron. Y si yo hago mi nube de palabras y tomo eso como el resultado final, ¿qué riesgos metodológicos existen? Si usted agarra y coloca esa nube de palabras y de allí comienza a hacer su análisis. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué le puede decir el jurado o su tutor? Que hay una superficialidad en el estudio. Muy bien, que hay una superficialidad en el estudio. ¿Por qué? Porque la nube de palabras no se puede tomar como un resultado final, sino como una herramienta que nos lleva a profundizar, a analizar, a interpretar. Pero, sin embargo, pues, como nos colocaba el ejemplo la doctora, si aparece más grande, por ejemplo, la palabra estudiante, no quiere decir que sea la más importante debido o que tenga un valor alto dentro de la investigación. Muy bien, eso es correcto. Los peligros es una interpretación superficial, llegar a falsas conclusiones, como decíamos, si la palabra se repite 100 veces, no necesariamente eso tiene que ser una categoría o un concepto. Las palabras salen allí con frecuencia, pero se desprenden del contexto. O sea, no aparece el contexto, al menos que usted le dé a la palabra y entonces le muestre la cita, pero cuando están allí reflejadas en la nube, no aparece el contexto del cual fue tomada esa palabra. Por lo tanto, no podemos saber con qué finalidad se utilizó esa palabra. Ignora variaciones, no contempla sinónimos de la palabra. Una persona puede usar varias palabras como sinónimo de una situación, excelente, bueno, para decir que algo es bueno, puede usar esas palabras y el programa no las toma en cuenta como sinónimos, sino las cuenta por separado.
interpretaciones superficiales, lo que decía Nelson, y un error categórico, pudiéramos decir que lo que se hace con la nueva palabra es un análisis léxico, pues de palabras, con qué frecuencia se repiten esas palabras dentro del texto que estamos analizando, pero no quiere decir que eso sea el análisis cualitativo que yo voy a realizar. Ahora, también en los videos se hablaba de la cita. ¿Qué es una cita? Una cita se refiere a una afirmación que hace una persona, un actor o algo importante dentro de un texto. Muy bien, Ángel. Es un fragmento del texto o de la entrevista o de lo que dijo alguien. Eso básicamente es una cita. Aquí lo tenemos. La cita es un fragmento del texto que contiene una información significativa para la investigación, que contribuye al logro de los objetivos o los propósitos planteados. Por eso es que es importante que cuando ustedes, por ejemplo, como yo les ponía el ejemplo en el principio, porque, ¿qué es lo que ustedes le pedirían al investigador? Tener el contexto, los objetivos y la metodología. Es lo principal que tienen que tener allí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer ese análisis y empiezo a fragmentar el texto en citas o en párrafos significativos, yo tengo que tener en cuenta cuál es el propósito, qué es lo que yo estoy buscando en esos datos. Porque cualquier cosa, si yo no tengo claro eso, cualquier cosa pudiera parecerme relevante. Y de repente eso que me parece relevante no corresponde a la investigación, sino a otra cosa o intereses personales o alguna otra cosa que yo pudiera estar trabajando. Por eso es importante, antes de comenzar un análisis, que usted tenga claro el propósito y la metodología utilizada, porque dependiendo de la metodología, se va a hacer una cosa o se va a hacer otra. No todos los métodos funcionan de la misma manera. Hay pasos diferentes para cada método y hay formas de analizar distintas para cada método. Entonces, las citas son esos fragmentos que yo considero que dentro del texto tienen relación con mis propósitos de investigación o con lo que yo estoy buscando dentro de la investigación. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar una cita? ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar ese párrafo que es importante? ¿Qué creen ustedes? La relación con el tema que estoy trabajando. Muy bien, Liliana, la relación con el tema que estoy trabajando. ¿Qué más? La relevancia dentro de la articulación y las relaciones que se están llevando a cabo en el estudio. Ok, la relevancia con la articulación o lo que vamos haciendo en el estudio. ¿Alguien más? De pronto Bueno, primero, ahora Liliana, que sea mayor a 5 años. que sea mayor a 5 años. ¿A qué te refieres con eso? Porque estamos al contrario, nos piden que los autores no sean como tan antiguos las tesis. Ok, muy bien. En cuanto a antecedentes, eso les piden eso. Pero aquí estamos hablando de las citas que hacemos dentro del texto. O sea, cuando tenemos un texto, ya sea la entrevista o incluso si yo estoy codificando un antecedente, yo puedo meter mi atlas y mis antecedentes y codificarlos allí, buscar las definiciones, los temas que yo estoy investigando. Si estoy investigando la definición de enseñanza, de didáctica, de lo que yo estoy investigando, yo puedo ir subrayando en el atlas TI. Pero cuando estamos haciendo un análisis de investigación, la cita está muy relacionada con lo que dijiste primero, la pertinencia con el problema de investigación, que la cita exprese una idea relevante y esté completa esa idea, y la relación que pueda tener con los propósitos de estudio. Ahora, ¿qué es codificar? También en los videos se habla de la codificación. Como esas palabras claves que hay dentro de la información que pueden generar, sintetizar con una sola palabra la idea del que expresa su punto de vista dentro de la investigación. Muy bien, esas ideas o esas palabras claves que el informante o el actor social que nosotros entrevistamos o que nosotros observamos, porque también podemos analizar los registros descriptivos, son significativos o relevantes para la investigación. Entonces vamos colocando, podemos subrayarla dentro del texto o colocarles como etiquetas, ¿ok? Es como colocar etiquetas.
Muy bien, Javier, eso es correcto. Hay dos modos de hacer ese proceso de codificación. Uno, tomar palabras del texto y otro, un análisis, una pequeña interpretación que hace el investigador de lo que la persona me quiere decir y le coloca como esa etiqueta, ese nombre a ese fragmento. Entonces, ¿qué es codificación? Un proceso analítico que sirve para interpretar o organizar los significados de esa entrevista, lo que decían en un principio, que son relevantes para nuestra investigación. ¿Qué no es codificar? Cuando yo subrayo un texto solamente, cuando yo solamente resalto las palabras, cuando yo coloco etiquetas por colocarlas o cuando yo hago un resumen de un párrafo. ¿Cómo ando sí codifico? Cuando yo hago una interpretación de esas palabras y coloco esa interpretación, cuando yo conceptualizo lo que me están diciendo, cuando comparo, contrasto, me sirve la codificación para organizar los significados que las personas le dan a ese hecho y para relacionar la información del problema. Por ejemplo, yo tengo este fragmento que dice allí en azul. Desde que utilizo inteligencia artificial, reviso más cuidadosamente la información antes de entregarla. Si este es un fragmento, una cita, un fragmento significativo, ¿cómo yo podía codificarla? ¿Qué etiqueta podía yo tomar de allí? ¿Pudiera tomar alguna palabra que aparece en el texto o puedo colocarle un nombre yo? ¿Cómo podía codificarla? ¿Qué código le pondrían ustedes si estoy haciendo una investigación sobre el uso de inteligencia artificial en el aula? Yo le pondría un nombre en lo particular porque creo que si le asigno una palabra del texto, me, digamos que dentro del nombre que yo pueda asignar, puedo asignarle ese código a varios, digamos que fragmentos o a varias ideas. Pero si lo tomo literal del fragmento, me deja por fuera posibles partes que pueda integrar. No sé si me voy a entender. No te entiendo muy bien. Ok. Pero ¿qué palabra tomarías de ese texto que está allí? Desde que utilizo inteligencia artificial, está en la franja azul, reviso más cuidadosamente la información antes de entregarla. Revisión, creo, pero lo que dice el compañero quedan como cosas por fuera. Entonces, no puedo tomar una palabra tan textual de allí porque no me refleja todo lo que dice. Entonces, yo pudiera crear un código, por ejemplo, verificación de la información. Ese pudiera ser el código asociado a esa frase. Porque ¿qué es lo que está haciendo la persona? Revisar cuidadosamente. ¿Y qué hace cuando uno revisa? Verifica la información. Entonces, de pronto, cuando yo leo un fragmento, no aparece esa palabra para yo marcar y decir, ah, bueno, revisión me suena, pero es que, ajá, pero no me dice todo, como ustedes lo están diciendo. Entonces tengo que buscar cuando las palabras que el informante no me dice todo lo que quiero expresar, yo puedo utilizar una pequeña frase de 2 o 3 palabras que me codifique, que me etiquete esa frase. O sea, la etiquetica que le voy a poner es verificación de información a ese fragmento. Después yo sigo leyendo y ese fragmento puede mantenerse igual o yo puedo incluso cambiarlo porque de repente encuentro otro que me adapta mejor y que tiene relación con eso que estoy diciendo. ¿Está claro allí lo que Yo creo hasta que ahora lo que estamos diciendo? el poderle asignar un fragmento nos permite eso, que involucrar con más textos que se nos presenten. ¿Sí? Tiene que ver más con ese significado, más que con la palabra, digo yo. Sí, tiene que ver más con ese significado que tiene lo que la persona dice, más que con la Y, palabra, y exactamente. ese significado nos va a poder permitir entrar o aumentar, o bueno, señalar varios fragmentos a lo largo de los textos que se ajusten a ese significado. Correcto. En esos términos también se puede decir que uno llega a una categoría o subcategoría dentro de los textos y elaboraciones que encuentra en las diferentes entrevistas. Sí, pero el primer paso antes de llegar a categoría a subcategoría es hacer esa lectura inicial para establecer códigos, o sea, esas palabras o esos significados pequeñitos que van surgiendo de allí para luego poder ir agrupando esos significados en conceptos más grandes, que es donde surgen las categorías y las subcategorías. Pero primero empezamos a ver los fragmentos del texto de la entrevista para ir estableciendo esos códigos que me van a permitir luego conceptualizar esas categorías o esas subcategorías. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? De todas maneras, ahorita vamos a usar el programa para hacer y vamos a hacer otro ejercicio acá. Adelante, Javier. Correcto.
Ajá. Bueno, yo he subido libros, no de 2000 páginas, pero de 200, 300 páginas sí, pero no sé si llega a 2000 páginas, realmente no he subido tanta información. Que yo sepa, no tiene límites, pues, él tiene la información. Claro, eso te va volviendo más pesado la memoria del programa, ¿no? Pero sí, yo he codificado libros por lo menos el libro de Van Manen, yo lo he subido a Atlas y lo he codificado. Y algunos otros libros que utilizo los he codificado. Entonces sí, sí se pueden subir. No sé si de 2000 páginas, pero sí se pueden subir libros completos. Ok, pregunta, ¿toda cita debe codificarse? Todo lo que yo subraye en ese texto como una cita, ¿debo codificarlo? No, porque a veces no es relevante la información, profe. No. Muy bien, la respuesta es no. Dependiendo de si la información es relevante y realmente está relacionada, porque a veces, ustedes a lo mejor lo van a vivir con sus entrevistas, usted pregunta una cosa y la persona le responde otra totalmente distinta. Y ahí está la destreza del investigador para hacerlo llevar al tema que usted quiere que le hable. De repente usted le pregunta sobre el uso de la inteligencia artificial y la persona termina hablándole de sus mascotas, porque no sé, tiene una mascota que se llama artificial, algo así, o ChatGPT, qué sé yo. Entonces, eso no es relevante para usted porque usted no quiere saber lo de la mascota, sino usted quiere saber el uso que ella le da para la inteligencia artificial. Entonces, usted de repente marca ese párrafo, pero no lo codifica porque no tiene relevancia. Entonces, dependiendo de la relevancia que tiene el párrafo que usted marque o la cita que usted haga, va a codificarse o no. Entonces, ¿cuándo debo omitir la codificación? ¿Cuándo no codifico un texto? Cuando no aporta nada al fenómeno estudiado, cuando corresponde únicamente a saludos o muletillas que utiliza la persona, si se repite información que ya se representó. Por ejemplo, hay personas que te repiten mucho las mismas frases, o sea, te contestan una pregunta y cuando tú le haces otra te da la misma respuesta. Ese tipo de, ya lo codificaste una vez, no necesitas codificarlo de nuevo, al menos que lo quieras marcar. Y cuando la información carece de significado. Continuamos acá. ¿Qué hace un código? ¿Qué hace que un código sea útil? Que se centra como en el propósito de dar respuesta al propósito específico de pronto donde está buscando el proceso de la investigación y que es relevante y que puede ser útil para hacer un análisis y desarrollar teoría. Y cuando hay correspondencia entre el código y lo que realmente se quiere o se está buscando o se quiere expresar o se quiere significar. Muy bien, cuando hay correspondencia, hay pertinencia con respecto a lo que estamos investigando. Entonces, un código es útil cuando tiene pertinencia, es claro, no es ambiguo, es claro, expresa la idea, es consistente con la investigación y también, ya va que tengo acá, creo que dejó de grabar, cuando se puede relacionar con otros textos, con otros códigos o otros textos. El ciclo del análisis cualitativo. ¿Cómo hacemos ese ciclo? Primero hacemos una exploración inicial, que puede ser una lectura inicial. Podemos hacer, en este caso, una exploración con lista de palabras o nubes de palabras, identificando algunas palabras que se repiten y pudiendo explorar si son relevantes o no para mi investigación, seleccionar citas que sean relevantes y luego crear códigos que me pudieran servir para luego conceptualizar eso en categorías o subcategorías. Ahora, ¿cómo hace el análisis de la teoría fundamentada? La teoría fundamentada tiene un propósito. El propósito de este método es construir teorías emergentes a partir de los datos. A ellos las entrevistas y la información la llaman datos. Ese término de datos es exclusivo de la teoría fundamentada en las investigaciones cualitativas, porque también se utiliza en las investigaciones cuantitativas. Pero la teoría fundamental es la que habla de datos.
Si usted va a hacer una investigación de Van Manen y habla de datos, está cometiendo un error, porque no es un término que se utiliza en Van Manen, ni en Husserl, ni en Heidegger, ni en ninguno de los fenomenológicos, ni en investigación-acción, ni en etnografía. Es un término que se utiliza en teoría fundamentada. Entonces también hay que aprender a manejar la terminología de los métodos. ¿Cuál es la pregunta que orienta Doctora, el perdón. análisis? ¿Ah? ¿Nelson? Perdón, doctora, es que respecto a eso, como el enfoque de la investigación es interpretativo, se nos aconseja que no se debe utilizar la terminología de datos, pero sin embargo uno trabaja con teoría fundamentada, en el caso mío de Strauss y Corbin. Entonces, ahí, pues, no importa que como tal en la tesis de pronto se hable de información en cambio de datos, sino que esto es pertinente solo para Atlas T. No, eso depende también de quién sea tu tutor y quiénes sean tus jurados. Hay jurados que son muy estrictos en eso, entonces te dice, si tú dices información, te dicen que porque dices información, si Strauss y Corbin habla de datos. Igualmente hay tutores así, pero realmente, si tú hablas de datos en teoría fundamentada, no hay ningún problema, porque ese es un lenguaje que utiliza el autor. También depende de qué autor te estés basando, porque en teoría fundamentada también hay varios autores. Entonces, ahorita estamos viendo el método, nosotros vamos a trabajar con el método de Strauss y Corbin en este curso, no a profundidad, sino que vamos a dar algunas pistas de cómo pudiéramos llevar el análisis con Strauss y Corbin, pero ustedes tienen que darle la profundidad respectiva. Entonces la respuesta es, depende de quién te esté leyendo, porque aquí hay tutores que son muy estrictos con eso y te lo van a corregir. Si tú utilizas información, te van a decir, no es datos, aquí va datos porque la teoría fundamental habla de datos. Igualmente hay jurados que lo hacen, pero hay otros que no le dan tanta importancia a eso por lo mismo que tú estás diciendo. Bueno, estamos trabajando bajo el paradigma interpretativo, está bien que utilices la palabra información en lugar de datos. ¿Ok? Entonces, realmente depende de quién te esté leyendo. Pero lo que dice la teoría es que tú puedes utilizar esa palabra en tu tesis doctoral sin ningún problema. ¿Y cuál es el argumento que utilizas? Bueno, Strauss y Corbin lo utilizan en su metodología. Y tú te estás guiando por ese libro. Entonces, pregunta orientadora. ¿Qué se pregunta en la teoría fundamentada para hacer el análisis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que sucede? Nivel de fragmentación. ¿Qué tiene que ver esto? En teoría fundamentada se hace lo que se llama el análisis línea por línea. O sea, yo voy a leer la entrevista y voy línea por línea tratando de preguntarme si estas palabras son o no significativas. Por eso es que se hace lo del conteo de palabras y de hecho Strauss lo dice en su libro, Strauss y Corbin lo dicen en su libro. Porque voy viendo línea por línea si esa palabra, esa frase, esa oración me es significativa o no. Entonces se fragmenta, el texto se puede fragmentar en muchas partes. Por eso se dice que tiene un nivel alto de fragmentación. ¿Cuáles son las unidades de análisis de eso? O sea, ¿qué es lo que busca la teoría fundamentada? Analizar, bueno, las acciones que se hacen, los procesos, las interacciones, las causas, las consecuencias, las estrategias, todo lo que implique acción. ¿Cuál es el proceso? Se establecen primero unos códigos en la codificación abierta y luego se empiezan a establecer categorías en la codificación axial hasta que se llega a teorías más sustantivas en la codificación selectiva, donde ya se comienza a teorizar y el propósito es lograr una teoría sustantiva que emerge de los datos o de la información. En cambio, Van Manen, el término Van Manen, su objetivo principal no es realizar una teoría. El objetivo de Van Manen cuando plantea su método, que Van Manen tampoco plantea un método, al contrario, él dice que no debe haber un método para unas investigaciones en el campo de la educación, porque no puede ser una receta, una investigación, porque los hechos educativos son muy complejos para analizarlos, 1, 2, 3, paso 1, paso 2, paso 3, sino que debe haber una interpretación más holística de la realidad. Entonces, su intención es ver desde la experiencia vivida de la persona cómo se interpreta esa realidad que está viviendo y él se enfoca más que todo en el hecho educativo. Entonces, para él, el proceso de análisis comienza con lecturas reflexivas. La primera lectura es una lectura holística, yo debo leer toda la entrevista para tener una comprensión global del texto. Luego empieza una lectura selectiva donde empiezo a remarcar frases. Fíjense que yo no lo llamo código, sino frases reveladoras e incluso logro identificar lo que él llama la frase sentenciosa. La frase sentenciosa, ¿qué es?
una frase que me resume todo lo que me dice el texto. Creo que era Nelson que hacía la analogía con que es lo mismo que estás haciendo cuando lees un libro. Bueno, más o menos así, buscar como la idea central que me resume todo lo que me dice ese texto. Van Manen no trabaja directamente con las entrevistas. Él dice que hay que capturar una anécdota pedagógica. O sea, a través de la entrevista se captura una anécdota pedagógica. Y su primer paso para el análisis es la escritura y la reescritura. Es decir, en base a la entrevista, yo voy construyendo una anécdota. Entonces, por eso dice que escribo y reescribo una anécdota que sea coherente con el fenómeno que estoy estudiando. Y entonces, a partir de esa construcción de la anécdota, es que yo empiezo a hacer todo esto. Nosotros no vamos a hacer ninguna construcción de la anécdota, ya eso es algo que cada uno de ustedes tendrá que hacer en su tesis, pero sí vamos a tratar de hacer el análisis según lo que dice Van Manen. Luego, establecer esas frases reveladoras o sentenciosas. Yo puedo hacer ese análisis línea a línea del que habla de Strauss y Corbin. Yo puedo ir revisando y leyendo a ver si descubro nuevos significados que no tomé en cuenta en las lecturas anteriores. Entonces, la finalidad de esta codificación es, la fragmentación es baja porque baja o moderada, no necesito dividir el texto en tantas frases, sino busco mi frase sentenciosa y otras frases que apoyen o que estén en correspondencia con ese que yo llamo que es el tema central, que es la frase central. ¿Ok? Y la idea es interpretar desde una manera fenomenológicamente cómo hacer una interpretación fenomenológica que me permite identificar temas, porque Van Manen habla es de temas. Entonces, yo en Van Manen no puedo hablar de categorías. Quienes hicieron sus memos, cuando hablaron el próximo paso y hablaron, bueno, el próximo paso es hacer una codificación axial, una codificación selectiva, una codificación y la teorización, están hablando es de teoría fundamentada. Entonces, eso deben corregirlo. En Van Manen no se habla de codificación axial, ni codificación selectiva, ni teorización. Se habla es de temas, Van Manen habla es de temas. Entonces, hay como un tema central que es un macrotema y luego los microtemas. O sea, los macrotemas sería lo equivalente a lo que Strauss llama la categoría. Y los microtemas serían como las subcategorías, ¿ok? Y todo eso se deriva ¿de dónde? De la frase sentenciosa y de esas frases reveladoras o ideas fundamentales que yo resalto en el texto. Fíjense en la terminología, no estoy hablando de códigos, estoy hablando de temas, no estoy hablando de frases reveladoras o ideas fenomenológicas, frases sentenciosas, no hablo de categorías, sino hablo de temas. Entonces, fíjense que la terminología cambia porque el propósito también cambia. Van Manen quiere saber es qué se vive, cómo se vive esa investigación. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, este texto. Vamos a tratar de hacer un análisis de este texto. ¿Cómo lo haríamos acá si tuviéramos en la teoría fundamentada? Yo voy a dejar acá, ponerlo acá para poder resaltar lo que ustedes me digan. Sí dejó de grabar. Ok. Yo leo el texto. Esta es de la misma investigación que estábamos hablando sobre inteligencia artificial. Entonces dice, cuando mis estudiantes comenzaron a usar inteligencia artificial para resolver las actividades de manera de matemática, al principio sentí preocupación porque pensé que dejarían de esforzarse. Después empecé a enseñarles a analizar las respuestas, comparar los procedimientos y a justificar si ya va, que aquí se me abre una ventanita. Ok. Si la solución tenía sentido. Con el tiempo comprendí que la herramienta no era el problema, sino la manera como la utilizaban. Si yo voy con teoría fundamentada, yo empiezo a leer línea a línea y voy buscando qué términos me podrían ayudar. ¿Qué términos me podrían ayudar? Cuando mis estudiantes comenzaron a utilizar inteligencia artificial, ¿hay alguna frase que me pudiera ayudar para determinar el uso de la inteligencia artificial en el aula de clases, por ejemplo? Para resolver las actividades matemáticas, al principio sentí preocupación. ¿Qué podrían resaltar ustedes allí de esas primeras frases? Porque pensé que dejarían de esforzarse. Comenzaron a utilizar. Podría ser comenzaron a utilizar. Vamos a creo que la preocupación. También la preocupación, yo lo voy a resaltar con negritas. ¿Sí? Yo creo que Rojo. utilizar inteligencia artificial. En principio sentí preocupación, sentí preocupación. Dejaron de expresarse. Rojo y negrita.
Ajá, ¿quién más? Que me perdí. Lo último que dijeron. Dejaron de esforzarse. Dejarían de esforzarse, muy bien. Entonces yo podría tomar estas palabras como posibles códigos, ¿ok? O pudiera ser un código deductivo de, bueno, ¿qué es lo que me quieren decir acá? Entonces, este sería el análisis de la teoría fundamentada línea por línea. Después empecé a enseñarles y Enseñarles a justificar si la analizar la solución respuesta. tenía sentido. Ajá. ¿Quién habló? Que no escuché. Luis, enseñarles a analizar las respuestas y comparar. Muy bien, enseñarles a analizar la respuesta. ¿Qué más rayaríamos acá? Justificar la solución, que es una de las Ajá, bases de justificar la solución para tenía sentido, ¿no? Si la solución tenía sentido. Con el tiempo comprendí que la herramienta no era el problema, sino la manera como la utilizaban. Manera como se no era el utiliza. problema, sino el método que No era el problema y la manera como la utilizaban. Bueno, vamos a rayarlo todo de una vez. Cómo la utilizaban. Entonces, esto sería la primera codificación que me pide la teoría fundamentada. Subrayar, marcar, demarcar esas palabras. Y luego yo voy a contemplar si las puedo convertir en algún tipo de códigos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tomamos, por ejemplo, sentí preocupación porque pensé que dejarían de esforzarse. Yo, si no hay una palabra aquí que me exprese, como hicimos en el primer ejemplo, lo que me dice, yo puedo crear el código. Entonces yo puedo crear un código inicial y poder llamar temor al uso de la inteligencia artificial. En teoría fundamentada se me piden definir las categorías y definir los códigos. Entonces yo puedo definir este código, pudiera ser una definición como resistencia inicial al cambio tecnológico. Es una definición, la definición lo hace el investigador. Usted puede poner otra cosa allí. En el fragmento empecé a enseñarles a analizar la respuesta. Yo pudiera poner enseñar a analizar o enseñar análisis crítico. Eso pudiera ser un código. O yo pudiera tomarle, enseñarles a analizar como código. Cuando tomo la frase totalmente del texto, en Atlas T se llama código in vivo, ¿ok? Es un código en vivo porque lo tomo textual. Y cuando yo hago una inferencia o una deducción, entonces yo hago un análisis deductivo y lo puedo escribir. Pero si lo tomo, es un código normal, un código. Pero si lo tomo del texto, en Atlas T se llama código in vivo. Y le doy la definición. Bueno, ¿eso qué significa? La mediación pedagógica ante el uso de la inteligencia artificial. Y así voy con comparar procedimientos, que lo puedo codificar como contrastar soluciones y voy buscando palabras que me puedan relacionar el significado de este fragmento. Pueden ser textuales o puedo yo deducirlas como lo hicimos anteriormente. Esa sería la teoría fundamental. Ahora, ¿qué me dice Van Manen? Si quiero codificar esto de Van Manen, ¿qué me diría? Van Manen me dice que usted lea y relea. Entonces ya leímos una vez y ahora vamos a tratar de buscar una frase que resuma el sentido de eso que me está contando la persona. Cuando mis estudiantes comenzaron a utilizar inteligencia artificial para resolver las actividades de matemáticas, al principio sentí preocupación porque pensé que dejarían de esforzarse. Después empecé a enseñarles a analizar las respuestas, comparar los procedimientos y justificar si la solución tenía sentido. Con el tiempo comprendí que la herramienta no era el problema, sino la manera como la utilizaban. Una sola frase que me diga allí qué es lo que me está diciendo esa persona. ¿Cuál sería para ustedes? La herramienta no era el problema, sino la manera como utilizaban. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Con el tiempo comprendí que la herramienta no era el problema, sino la manera como la utilizaban. Entonces, yo subrayaría eso. Aquí tenemos la primera codificación que hace Van Manen, entonces es hallar esa frase sentenciosa. Entonces, en el programa de Atlas T se llama código, pero para mí, cuando yo vaya a hacer mi trabajo, cuando yo vaya a hacer mi tesis, yo lo voy a llamar frase sentenciosa. Entonces, ¿qué fue el procedimiento que yo hice? Buscar la frase sentenciosa. Entonces, es esa. La herramienta no era el problema, sino la manera como la utilizaba. Luego, como que yo me pregunto, ¿con qué tema se relaciona esa frase sentenciosa? ¿De qué me está hablando? ¿Cuál es un posible tema?
yo pudiera decir que es el sentido pedagógico que le encuentra el docente a la inteligencia artificial. Ese es una posible tema. Y yo esto en Atlasti lo puedo hacer. Codifico mi frase sentenciosa y luego coloco un comentario que diga sentido pedagógico puede ser un posible tema para asociado a esta frase sentenciosa. Porque en Van Manen no se busca categorías sino temas. Entonces este podría ser como el tema principal, el tema central, el macro tema que arrope todo lo que me está diciendo la persona. Entonces, este es el primer análisis, buscar la frase sentenciosa, pero luego Van Manen dice que tengo que hacer la lectura línea a línea e ir resaltando otra frase. Entonces, yo destacando las mismas frases que utilizamos para el ejemplo de la teoría fundamentada, sentí preocupación con Van Manen, yo pudiera codificarlo utilizando la frase la vulnerabilidad del docente. Fíjense que aquí esto sería una frase fenomenológica relevante o una idea fenomenológica relevante. No hablaría de código, sino de una frase fenomenológica o una frase relevante. A enseñarles a analizar la respuesta, que ya lo codificamos de una manera, yo aquí podría decir, asociarlo a qué. Me pregunto, ¿qué significado tiene eso para el docente? Enseñarles a analizar la respuesta, porque esa es la pregunta que se maneja Van Manen. ¿Qué significado tiene esa experiencia para el docente? Bueno, significa la responsabilidad de acompañar al estudiante. La herramienta no era el problema, que es la frase sentenciosa. Aquí lo puse como ejemplo para mantener el ejemplo anterior, pero ya habíamos dicho que, bueno, estaba relacionado con el sentido pedagógico de la inteligencia artificial. Y en vez de una definición, hablo de una interpretación fenomenológica. Puedo interpretarlas, si todas hablan del mismo tema, puedo hacer una sola interpretación o puedo interpretarlas por separado. Yo en este caso hice una sola interpretación fenomenológica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la experiencia vivida es que el docente pasa del temor de lo desconocido a mediador del encuentro entre el estudiante y la tecnología. Fíjense la diferencia de una definición conceptual a una interpretación fenomenológica. Aquí yo le doy otro sentido diferente. Entonces, hay una diferencia entre ambos métodos. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos haciendo? Estamos viendo la teoría para luego ir al programa, ¿no? Y ya me voy a mover porque estamos ya casi sobre la hora. Muy bien. Hablamos también, vamos a hablar un poquito de Husserl, porque algunos de ustedes mencionó que iba a utilizar a Husserl como método. No me voy a detener mucho allí, pero vamos a mencionarlo, porque recuerden que el trabajo final, cada uno va a utilizar sus insumos de su tesis, o yo le voy a dar, si no tiene, alguna investigación ficticia, pero para que aplique el método que va a utilizar en su tesis. Entonces, Husserl habla de la búsqueda de la esencia de la experiencia vivida. Husserl habla primero, la primera reducción fenomenológica que hace Husserl es el epogé. Es Husserl el que habla del epogé, no es Van Manen. Van Manen lo puede mencionar como referencia a Husserl, pero él no habla sobre el epogé. El epogé o el epogé, ¿qué es lo que es? Husserl dice que todas las concepciones teóricas o personales que yo tenga sobre un fenómeno, debo hacerlas a un lado para poder ir al campo a recoger la información e interpretar la información. Y entonces los detractores de Husserl, Heidegger, Gadamer y todos los demás que lo han retractado dicen que eso es imposible porque uno no puede deslastrarse de todas sus creencias, de todo lo que ha leído, de todo lo que ha vivido para poder interpretar algo. Pero para mí lo que Husserl quiere decir es que uno no debe dejar que las creencias de uno, lo que uno cree sobre el fenómeno, interfiera con la interpretación de eso que está emergiendo allí, de esa realidad. Por ejemplo, yo asesoré hace tiempo a una muchacha que estaba haciendo una investigación sobre motivación, sobre la motivación en el aula de clase, o sea, las causas, los factores que inciden sobre la motivación en el aula de clase. Y ella estaba empeñada en que eran las estrategias del docente, por eso esa coletilla que últimamente he visto mucho en las defensas de los métodos tradicionales, y ese es el problema, ¿no? Entonces ella tenía ya todo su plan porque, bueno, ese era el problema y ella tenía sus estrategias innovadoras que iba a aplicar, no sé qué. Cuando fue al campo a recoger la entrevista a los estudiantes, lo que arrojó fue que los niñitos no prestaban atención, no se sentían motivados por los niñitos, no, porque eran adolescentes, los adolescentes de octavo y noveno grado no se sentían motivados porque hacía mucho calor en las aulas, había muchos estudiantes, las aulas eran muy pequeñas, hacía mucho calor, los ventiladores que existían no daban abasto y sentían mucho calor a dar clases, o el otro grupo porque veía después de educación física matemática
Y entonces, porque era una investigación de matemática, eso, el calor, el sudor y el cansancio no les permitía atender. En ningún momento ellos, cuando les preguntaban sobre los docentes, ellos siempre decían que sus docentes eran maravillosos, que eran chéveres, que eran esto, que eran lo otro. Y nunca hablaron mal de las estrategias de los docentes. Y ella se sentía frustrada porque ella decía, pero ¿por qué no? Y ella se nota en las entrevistas porque les preguntaba y les repreguntaba tratando de que ellos dijeran algo sobre las estrategias didácticas y no, los factores estaban asociados al contexto, más que a la didáctica del docente. Entonces, a veces uno como investigador tiene una idea fija de que uno cree lo que debe hacer y el problema que es, y la realidad te dice que no. Entonces, yo creo que eso es lo que habla Husserl, no dejar que eso que tú crees interfiera con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que busca Husserl? Busca significados, vivencias, percepciones y conciencia del fenómeno. La fragmentación también es moderada y quizás aquí es un poquito más fácil hacer la analogía con teoría fundamentada, porque aquí tú buscas las citas y lo que en teoría fundamentada llamas código, en Husserl lo puedes llamar tema central, solo que es de carácter más descriptivo, porque Husserl también habla de temas al principio. Hallar el tema central de lo que me está diciendo el informante, si es posible conservar sus propias palabras o dar una interpretación basada en sus palabras, y luego de allí sacar unos temas esenciales que ya es cuando yo salgo de lo que dice el informante y lo convierto en algo más académico, busco una frase mucho más académica que me refleje eso y luego eso lo llevo a categorías y a subcategorías. A categorías universales, a categorías individuales. Él no lo llama subcategorías, sino categorías individuales y categorías universales. Entonces, allí es un poquito más fácil de repente hacer la relación y la analogía con la teoría fundamentada. La codificación desde Husserl del mismo ejemplo sería, sentí preocupación, yo pudiera decirlo, bueno, ¿cómo lo vive el docente? Es una experiencia emocional para él de incertidumbre. Yo podría colocar simplemente el tema central, incertidumbre o experiencia emocional. Y hago una interpretación fenomenológica de eso. El docente vive una situación de inseguridad frente a la incorporación de la inteligencia artificial. La misma frase, pensé que dejaría de esforzarse, en Husserl yo la puedo codificar como percepción de amenaza al aprendizaje y comprendí que la herramienta no era el problema, yo puedo decir que es una nueva comprensión del fenómeno o una nueva comprensión de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial. Y la puedo interpretar como una reconstrucción que hace el docente del significado de enseñar cuando se usa la inteligencia artificial. El otro método que me hablaron ustedes es de la narrativa. Yo no soy experta en narrativa, pero me imagino que la persona que va a hablar tiene a su tutora que es experta en narrativa. Pero me puse a leer para poderles hacer la analogía. Y bueno, entonces la pregunta orientadora en narrativa es cómo cuenta la persona su experiencia y qué es lo que se centra en hallar la narrativa en los acontecimientos, en las personas, en los giros o nudos de ese discurso que tiene la persona, en los conflictos y en el tiempo. Su codificación, su fragmentación es baja porque él no fragmenta frase por frase, sino toma en cuenta párrafos completos, narraciones, la historia completa. Entonces las citas son extensas, los memos, el papel de los memos es uso narrativo, qué es lo que me quiere decir esta persona, y se cree una reconstrucción de la historia personal dependiendo también del autor en el cual te centres en ese método narrativo. ¿Cómo sería la codificación aquí? Aquí me preguntaría cómo construye el participante la historia de la experiencia que está viviendo. Entonces, al principio sentí preocupación, eso para él ¿qué es? Un conflicto inicial. Empecé a enseñarles la otra frase. Bueno, hay una transformación de la práctica pedagógica y comprendí que la herramienta no era el problema, es una reconstrucción del significado del docente. Y doy una interpretación narrativa y digo que el docente percibe la inteligencia artificial como amenaza. Al intervenir pedagógicamente, se reconstruye su identidad como mediador. Fíjense que un mismo fragmento, dependiendo del método y de la pregunta que yo me haga al momento de tratar de codificar o de discernir qué es lo que me está diciendo el entrevistado, yo puedo darle diferentes nombres y darles diferente interpretación dependiendo de la intencionalidad que tenga el investigador. ¿Y quién me va a dar esa intencionalidad? Los propósitos de estudio y el método que yo estoy utilizando. Entonces, por eso es importante conocer también el método. En la fragmentación de datos. La fragmentación de datos es cómo yo puedo dividir esa entrevista. En la teoría fundamental es alta porque utilizo el análisis línea a línea. En Husserl es moderada. En Bauman es de baja a moderada. Y en narrativa es realmente baja.
Ahora, ¿cuál es la función del análisis investigativo y del Atlas T en cada una de ellas? Para las citas, en teoría fundamental, las citas sirven para evidenciar, como evidencia pura para conceptualizar y construir categorías teóricas. Cuando un jurado usted le diga dónde están las evidencias de esa categoría, le está diciendo que usted coloque los fragmentos de entrevista que sustentan la categoría que usted está construyendo. Entonces, en teoría fundamentada, eso sirve, las citas sirven para sustentar los conceptos que usted vaya creando. En Husserl son expresiones directas de la persona, del significado que le da a la persona. En Van Manen son revelaciones de aspectos esenciales de la experiencia que vive la persona que conducen a la reflexión fenomenológica. Y en la narrativa, las expresiones es la materia prima porque ella permite organizar la historia personal o la historia que me están contando sobre un fenómeno determinado. Los memos, ¿cómo puedo utilizar los memos en Atlas T? Bueno, yo puedo utilizarlo para hacer la comparación. La teoría fundamental usa el método de comparación constante o comparativo constante, que significa que yo voy codificando y voy leyendo otra vez para ver si hay alguna variación en esos códigos. Y vuelvo a codificar y voy leyendo y hago categorías y vuelvo a revisar y voy siempre sobre los datos, volviendo a revisar las entrevistas y los datos a ver si hay algunas variaciones o puedo interpretarlo de otra manera. Entonces, los memos me sirven para esas revisiones y eso que yo voy elucubrando, pues eso que yo voy ya concluyendo a partir de los datos, lo voy colocando en los memos. Me sirve para teorizar, me sirve para también, a partir de los datos de allí, construir las redes semánticas. En Atlas T, usado como teoría fundamentada, las redes semánticas tienen un papel protagónico porque el método de Atlas T se basa mucho en las representaciones gráficas, mientras que en los otros métodos no es tan importante hacer las redes semánticas. En Husserl usted las puede usar si quiere o no, no es indispensable, y los memos los puede utilizar para una reflexión sobre agrupaciones temáticas y significativas emergentes con menor énfasis en las redes. En Van Manen, que es el otro método que estamos estudiando, para la reflexión fenomenológica, porque Van Manen está orientado a construir un texto fenomenológico que sea sentido y que conmueva al lector sobre el fenómeno que se está estudiando. Y en la narrativa me sirve para hacer comentarios, llevar un registro cronológico, temporalidad de acciones y analizar la trama de esas narraciones. Los resultados esperados según cada método. En teoría fundamentada partimos de los códigos para establecer categorías y subcategorías que me lleva a la creación de una teoría sustantiva. En Husserl se parte de los temas centrales para llegar a temas esenciales, categorías universales y categorías individuales que me llevan a la descripción fenomenológica del fenómeno. En Van Manen, identificar frases relevantes o frases sentenciosas que me generan temas fenomenológicos que me llevan a una comprensión fenomenológica hermenéutica del fenómeno. Y en la narrativa yo identifico nodos temáticos que me llevan a generar temas narrativos que me permiten reconstruir la historia. Fíjense que aquí le estoy haciendo la analogía de cada uno. En teoría fundamental hablo de códigos, pero en Husserl no, hablo de temas centrales, en Van Manen de frases relevantes y en narrativa de nodos temáticos. Igualmente en categorías, en teoría fundamental lo puedo llamar categorías, pero en Husserl los llamo temas esenciales y también de allí categorías. Husserl lleva más pasos, Husserl lleva como 5 reducciones fenomenológicas sucesivas, mientras que teoría fundamental son 4 pasos. Entonces Husserl tiene un paso más. Van Manen hablo de temas fenomenológicos que se van a desprender en macrotemas, que son temas principales, y microtemas. Y los nodos temáticos, los temas narrativos, que igualmente hay temas centrales y temas que son secundarios. Finalmente, aquí ya casi para terminar y empezar con lo del programa, arquitectura del análisis cualitativo, la teoría fundamental que se pregunta qué es lo que está ocurriendo y el libro de códigos que me genera en Atlas T me sirve como un sistema para conceptualizar y organizar de manera jerárquica la información. Para Husserl se pregunta cómo se experimenta el fenómeno y el libro de código me sirve para organizar y rescatar esos significados que le dan los participantes al fenómeno. En Van Manen también está relacionado con agrupar las experiencias y las reflexiones que el investigador hace sobre esas experiencias vividas, y en la narrativa cómo cuenta la persona su experiencia y su historia, y el libro de códigos me sirve para organizar los elementos narrativos y los temas recurrentes. Vamos a hablar de la actividad que ustedes van a entregar. Me voy a detener en esto para que no surjan dudas como en la vez anterior. ¿Qué es lo que van a ustedes hacer con toda esta información, más lo que vamos a ver del que todavía nos queda
tiempo para hablar un poquito del programa. La segunda actividad, ¿cuál es el propósito? Bueno, hablamos del libro de código. Vamos a establecer un libro de código, una codificación inicial que nos va a servir para hacer un análisis y una reflexión sobre lo que queremos analizar. Vamos a darle continuidad a la actividad que veníamos realizando en la actividad sumativa número 1. Vamos a trabajar con los mismos equipos y vamos a entregar un archivo de Atlas TI con extensión ATL Project 9 y un informe analítico de PDF en esta ocasión de 3 páginas. ¿Alguien iba a preguntar algo? La hoja de ruta que vamos a seguir para esta tarea, vamos a hacer un análisis exploratorio donde vamos a atravesar lista de palabras y nubes de palabras, segmentación del texto en citas, codificación manual, codificación automática y luego vamos a crear el libro de códigos. Ya al establecer los códigos, se crea el libro de códigos automáticamente. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es exploratorio. Vamos a hacer la lista de nubes de palabras, que eso lo vemos en el tutorial 7, sobre un documento o sobre un subconjunto, uno de los grupos de documentos que ustedes crearon. Vamos a crear memos, un primer memo que se va a llamar hallazgos exploratorios, donde vamos a registrar los términos frecuentes, los posibles significados en el contexto y las preguntas que emergen a partir de esa primera lectura inicial. En el paso 2 vamos a tomar el texto y vamos a fragmentarlo en citas, mínimo 20 citas significativas en todos los documentos. O sea, no es que en cada documento van a ser 20 citas, sino que en total, mínimo 20 citas. ¿Pueden hacer más? Sí. Vamos a hacer una codificación manual abierta, establecer esas categorías. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos, establecer esos códigos en vivo o esos códigos manuales. Entonces, primero vamos a planificación abierta, que es el tutorial 9. El nombre o esa codificación tiene que estar claro y preciso a cada código. Y vamos a hacer una descripción de ese código. O, en el caso de Manning, no se llamaría código, sino ¿cómo se llamaría? En Max Manning son temas. En Bamane son temas, pero los primeros códigos son frases fenomenológicas o frases sentenciosas. La codificación automática, vamos a probar también lo que es la codificación automática y vamos a hacer una comparación entre una y la otra. Comparación automática y codificación manual. Y ahí se va a crear el segundo memo, que es la reflexión se va a llamar reflexión codificación manual versus automática, donde van a discutir las ventajas de cada uno de los tipos de codificación. Pueden hacer un cuadro, ustedes pueden llenar o pueden hacerlo de manera textual, ustedes deciden. Luego vamos a establecer una familia de código o grupos de código. En esta versión de Atlas TI son grupos de código. Al igual que creamos grupos de documentos, ustedes van a hacer grupos de código y van a organizarlos de manera... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Se está oyendo delay? Profe, ok. Entonces, vamos a organizar esos códigos según un criterio. Ustedes, bueno, todas estas palabras se relacionan. El compañero Héctor Rincón. Ok, Héctor, por favor, cierra el micrófono para que no haya delay. Ok, entonces vamos a organizar esos códigos en mínimo 3 grupos de códigos, ¿ok? Que nos va a permitir organizar o renombrar alguno de esos códigos, porque de repente vamos a ver que hay palabras que son sinónimos y las pusimos como código y podemos de repente nombrarlas con una misma palabra. En síntesis, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una exploración de los datos, la segmentación del texto, crear códigos, familias o grupos de palabras y luego hacer un informe que va a reflejar todo ese procedimiento. La estructura del informe igualmente va a ser en este caso de 3 páginas, van a tener un poquito más de tiempo, de espacio. Introducción y análisis exploratorio, estrategias y resultados, donde van a colocar una tabla con mínimo 5 códigos que ustedes hayan determinados y su definición y la lógica que hicieron con el libro de códigos y cómo formaron esos grupos de códigos. La reflexión fenomenológica sobre la síntesis del memo de la codificación manual versus la automática y el rol del Atlas TI durante ese diálogo analítico que el investigador tiene con la información o con los datos y qué temas, posibles temas emergentes y cuáles son los próximos pasos a seguir
Eso lo guarda en un documento PDF que debe llevar la nomenclatura grupo, número del grupo, guión bajo, AS, actividad evaluativa sumativa 2, y la codificación en PDF, en la extensión en PDF. ¿Qué debe hacer cada participante? Como mínimo, cada participante debe codificar y citar en al menos 2 documentos, crear al menos una familia o grupo de código y subir la carpeta con los archivos al aula virtual. Todos los participantes del equipo deben subir la carpeta o el archivo al aula virtual. Yo corrijo uno solo, pero usted no sabe cuál voy a corregir, entonces por lo tanto todos tienen que subir y tienen que subir el mismo archivo, porque el que yo corrija, ese va a ser, voy a colocar esa calificación a todos los participantes, pero es importante que todos lo suban. En conclusión, ¿qué debo hacer? Tomar mi archivo de Atlas TIC, mi archivo PDF, crear una carpeta en mi equipo, comprimirla con una extensión zip o RAP y luego colocarle el nombre al archivo, grupo X, evaluación AES2 con extensión zip o RAP y subirlo a la plataforma. El cronograma de entrega, se abre la entrega el 19 de septiembre, se cierra la entrega el 27 de septiembre, pero la plataforma va a estar abierta hasta el 2 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecha de entrega es el 25 de septiembre, pero si usted se le olvida entregarlo el 25 de septiembre, lo va a poder hacer el 26, pero la fecha de entrega es el 25, ¿ok? Ya lo va a entregar con retraso el 26, porque la plataforma va a estar abierta hasta el 2, pero no quiere decir que va a estar abierta para todos los grupos. Ese es el plazo máximo en el que va a estar abierta la plataforma, pero la fecha de entrega es el 25 de septiembre. Les aclaro porque no quiero que me digan, pero yo pensé que era el 2 de octubre. No, la fecha de entrega es el 25 de septiembre y la plataforma va a estar abierta hasta el 2 porque no todos los grupos estamos trabajando al mismo ritmo y hay grupos que se han atrasado un poquito, hay grupos que les dieron un poquito más de chance porque los facilitadores han tenido problemas, hay problemas con la electricidad y el internet y entonces no se han podido conectar en la hora y por eso se ha dado una extensión, pero la fecha de entrega es la que está allí. Criterios de evaluación y ponderación, análisis exploratorio y segmentación 4 puntos, integración y presentación 2 puntos, libro de códigos 5 puntos, aplicación de estrategias 4 puntos y reflexión metodológica 5 puntos. La recomendación final, lo que presente tienen que tener cierta profundidad analítica, que evidencie por qué ustedes crearon esos códigos, por qué hicieron esos códigos, la definición de los códigos, y traten de que haya un consenso grupal. Si trabajan por separado, luego reúnanse para revisar lo que hicieron y llegar a un consenso. Si trabajan grupal, bueno, en una reunión van haciendo los pasos para que todo el mundo esté claro. Van a tener más de un mes para eso porque va a coincidir con el periodo vacacional, por lo tanto ustedes van a tener hasta el 13 de agosto para aclarar las dudas. El 13 salimos de vacaciones y hasta ese día yo les voy a aclarar las dudas y luego regresamos el 18. Voy ahora con el programa. ¿Qué dudas tienen con respecto al programa y los videos que vieron? Porque ya nos queda poco tiempo. Entonces vamos a ser precisos con las dudas que tengan con respecto al programa. Vamos a dejar de compartir. Profe, ¿nos repiten las fechas que acabas de decir que no alcancé a escuchar bien? Se abre la plataforma el 19 de septiembre y se cierra el 25 en la fecha de entrega. Gracias. Vamos acá con el Atlas TIC. ¿Qué dudas tienen con respecto a los videos, con respecto al programa? ¿Qué quieren que les aclare? Bueno, yo estoy aquí, en este documento. Preguntan porque nos quedan 20 minutos de clase y me dijeron que tratar de terminar 5 minutos antes. Entonces nos queda muy Bueno, poco. pues en lo personal, yo creo que las preguntas le van surgiendo una a medida de la ejecución a veces. Pero pues porque uno ve los videos, yo en mi caso los vi pues muy explicativos, muy puntuales, pero en la práctica es que suceden cositas. Ok. Cuando uno crea grupos de memos, es de acuerdo a la codificación que uno le puede dar, digamos, a los documentos. Que puedes crear grupos de memos, claro. Pueden crear grupos de memos, de documentos o de códigos. ¿Cómo creamos un grupo de códigos? Bueno, tenemos que tener los códigos. Vamos, por ejemplo, aquí en déjame ver si extendemos acá. Ok.
Aquí tenemos en este documento 4 códigos. Por ejemplo, quiero crear el grupo de códigos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hacía con los memos. Yo marco los códigos, por ejemplo, estos dos. Voy a marcar este y este otro. Ok, le doy clic derecho y entonces me va a aparecer crear grupo. Le pongo un nombre, código de prueba voy a ponerle. El acento, hay que poner los acentos y todo porque si no, no sale. Crear. Y se me crea el grupo. Esa es una forma de crear los grupos. Así mismo hago con los memos. Yo no tengo memos aquí, no te puedo hacer la demostración por eso. Y si no quiero hacer eso, yo puedo crear y arrastrar. Si yo arrastro hacia allá, ya se me crea, bueno, aquí me está creando otro grupo. Si yo arrastro el código, un código hacia el grupo, automáticamente él lo coloca dentro del grupo. Fíjense que ahora, si yo abro aquí, están los 3 códigos. Entonces, así creo los grupos. Simplemente selecciono, si son documentos, los documentos, y le doy clic derecho, crear grupo, y creo mis grupos de código. Esto, grupo de código, es lo que se llama una familia de códigos. Pero eso tiene un criterio. Yo aquí lo estoy haciendo como demostración. Pero usted tiene que decir, bueno, esta palabra se relacionan con esto. Y yo a este grupo lo voy a llamar, por ejemplo, juegos, gamificación, materiales manipulativos. Eso tiene que ver con estrategias didácticas. Entonces, yo esos códigos los voy a llamar el grupo de código estrategias didácticas. Y eso va a ser una familia. Eso es lo que se llama familia de código. Los grupos de código que ustedes pueden crear. Profe, ¿Cuál es el criterio que utilice allí? Que todos son estrategias didácticas y se relacionan con eso. Profe, dentro de ese panorama, al crear esos códigos o grupos de códigos, uno puede crear como la imagen, como la imagen así, como la imagen La red, dices tú. desarrolla el análisis, la gráfica de esa importancia. Dices tú hacer una imagen, puedes hacerlo en forma de tabla, puedes hacer, aquí te sale la nube de palabras que la podemos sacar, pero esa es la primera parte, sacar la nube de palabras. Pero tú dices la imagen de los códigos. No, digamos de las palabras, digamos que era como una especie de infografía dentro que lo construye el mismo autor, digamos, si yo lo hago construir y la relación. Yo puedo hacer la nube de palabras, por ejemplo, vamos a hacer una nube de palabras. Me pongo en un documento, puedo colocarme en todo, fíjense que aquí está todo, o me puedo colocar en un documento. Yo puedo abrir el explorador de documentos y puedo abrirlos todos, ¿ok? Déjenme darle aquí para que se... ¿Ok? Aquí tengo en documentos y yo puedo dar clic derecho, nube de palabras. Y se me forma aquí, lo que pasa es que a mí me sale como ventana emergente, creo que no se está proyectando. No se está proyectando porque me sale como, vamos a colocarlo acá. Allí, aquí está. Esas son las códigos de palabras. Esto responde a una lista, yo tengo una lista de pruebas, pero yo puedo darle aquí a las palabras y salen todas, las que están excluidas. Puedo darle acá, vamos a poner español para que me salgan. Aquí me están saliendo los conectores, solo las que están aquí me están saliendo las exclusiones, pero yo le puedo dar una lista de palabras que yo tenga y me salen solo las palabras relevantes. Puedo darle a todos y me salen todas las palabras. ¿Okay? Puedo darle a las exclusiones y solamente me salen las exclusiones. ¿Ok? Profe, una pregunta puede sonar muy obvia, Ajá. pero el insumo que tenemos es las mismas entrevistas y las bitácoras Sí. del primer ejercicio. Ese es Van el a insumo para... lo mismo del primer ejercicio, van a trabajar sobre ese archivo que ya crearon, no van a crear otro. Ya van a ir trabajando sobre ese archivo que ya crearon. Claro, yo subí no tengo aquí ningún tipo de memos ni nada. Este otro documento no es el que ustedes están trabajando, pero ustedes sí tienen que tener ya sus memos acá. Ustedes pueden crear grupos de memos, igualmente le dan a memos, cuando tengan memos, yo no le puedo dar porque no me va a salir porque no tengo ningún memo establecido. Le dan clic, se paran sobre el memo, le dan clic derecho, crear grupo. Siempre cuando quieran crear grupo, le dan clic derecho, crear grupo y crean el grupo. Seleccionan los memos que quieran seleccionar y crean su grupo de memos, su grupo de código, su grupo de documentos, incluso grupo de redes. En la lista de palabras, aquí la nube, yo la puedo también importar. Fíjense que aquí dice imagen, yo le puedo dar imagen, ¿ok? Me va a salir guardar, yo la puedo guardar en mi equipo. Guardar imagen, y así la puedo pegar en el trabajo. Vamos a ponerlo aquí en imagen, ensayo con Madisa, guardar. Y me va a salir en mi equipo guardada, aquí está ya en mi equipo guardada.
Entonces yo la puedo importar acá donde dice imagen, puedo importar esa imagen de la nube. Con todas las palabras, con una palabra, con las palabras de un solo documento, con las palabras que ustedes, con la palabra de la lista de palabras que ustedes hayan hecho, yo puedo hacer eso. Y también me puede aparecer la nube así en forma de texto. Por ejemplo, aquí para que se vea con todas las palabras, en forma de texto o en forma de espiral. Puedo cambiar acá, del lado izquierdo, la presentación de la nube. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Sí, señora. Ajá. Profe, ¿cómo se puede consolidar si cada uno está trabajando en diferente equipo informático? Ok, hay varias formas de hacerlo. La primera es que trabajen primero por parte, o sea, trabaja Carlos en documentos, nos reunimos, hacemos esto, yo le paso ese documento a fulanito y fulanito sigue trabajando allí y fulanito sigue trabajando en el otro. Entonces voy pasando el documento. La otra es que cada uno de ustedes trabaje en el documento y luego se lo envíen, pero lo tiene que crear una sola persona. O sea, la persona, el administrador es el que va a crear el documento y ese documento se lo envía a cada uno de ustedes, el mismo documento. Luego ustedes lo trabajan y se lo envía a él y él lo importa y lo fusiona. Aquí hay en la plataforma está la explicación en un enlace, ¿ok? No hemos grabado el video de eso, pero está aquí, dice fusionar. Yo le doy acá y entonces yo voy a buscar los documentos que ustedes me mandaron, los selecciono y los fusiono. Y entonces me va a aparecer un solo documento. Pero lo único que no pueden hacer allí es editar el documento. O sea, vamos a irnos acá. No se le borra el trabajo del compañero. ¿Ah? No, no se les borra, no se les borra. Lo único que no pueden hacer es editar el documento. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros abríamos? Déjame que cargue aquí un documento. Abríamos el documento y podíamos editarlo. Aquí con esta flechita lo editábamos y podíamos, bueno, para hacer la fusión no podemos editar. No podemos subrayar. Ok, después de la fusión. Simplemente establecer los códigos, las citas, pero no podemos intervenir el documento adentro. No podemos adentro rayarlo ni subrayarlo cuando se fusiona. Tiene que estar, simplemente puedo establecer códigos, memos y citas, pero no puedo rayarlo porque el programa no registra esos cambios que yo hago acá de rayar, subrayar, no los fusiona. ¿Okay? Fusiona son los códigos, la lista de códigos, los memos, eso sí. Entonces, cada uno, por ejemplo, Carlos es el administrador de ese grupo, él les va a mandar el archivo a los miembros de su grupo, trabajan, ustedes les devuelven ese mismo archivo que él les mandó con los códigos, las citas o lo que ustedes hayan hecho, y él los va a fusionar, ¿ok? Los descarga cada uno, los tiene que tener descargados en el equipo, los abre en su Atlas T y luego los fusiona en archivo, fusionar. Los selecciona, lo que pasa es que yo no tengo aquí para fusionar, los selecciona cada uno de ellos y luego los fusiona. ¿Ok? Y listo. Le da fusionar y listo. Pero yo no tengo aquí nada para fusionar porque esas son las evaluaciones de ustedes y no las puedo fusionar allí porque están editadas. ¿Okay? Entonces, mientras esté editado el documento no se puede fusionar, pero si no se edita, sí. Esa es la forma de integrarlo. Sí, también otra forma de hacerlo, bueno, se reúnen todos y una sola persona que hagan la llamada y una sola persona va trabajando y se encarga de hacer los cambios acá en los cambios de usuario. Mira, fulanito, ¿qué piensas tú? ¿Ta? Recuerden guardar cada vez que hagan el cambio de usuario para que les guarde los datos y van haciendo los códigos. Esa también es otra forma, pues uno solo va moviendo el programa mientras los otros van hablando y van diciendo, todos tienen que tenerlo en su computadora, pero uno solo es el que va registrando todos los cambios. Esa es otra forma de trabajar. Entonces tienen esas tres formas. Fusionarlos, trabajar uno primero y pasar el archivo al otro y después trabajar ese y después pasar el archivo al otro y luego reunirse para discutir lo que hicieron porque tiene que haber coherencia allí y hacer el informe o reunirse y que uno vaya haciendo todos los cambios. Profe,
Sí, sí queda guardado. Sí queda guardado. Si le dio guardar el último que hizo el cambio, si le dio guardar con el usuario que le haya dado guardar, con ese queda guardado. El último que lo haya hecho. Exacto, por eso es que tienen que enviarlo, cuando lo envíen tienen que guardarlo, obviamente, porque si no, no le va a guardar, no Profe, le va a enviar nada. Ajá, ahí cerré el programa. Ajá. podemos editar y o modificar, sí, pues lo que ya hemos hecho en cuanto a memos y en cuanto a citas, ¿sí? Si ya ustedes han hecho citas, pueden modificarlo, no hay ningún problema. Si los memos que hicieron, por ejemplo, los que trabajaron Bamanen, que hablaron que iban a hacer codificación axial, selectiva, no sé qué, eso tienen que modificarlo. Ok, y en el caso de que somos 4 integrantes, ahí en la explicación que daba será crear un grupo de códigos por integrante. En el caso que somos 4 integrantes, hacemos Crearán 4 4 grupos de código, 4 memos, 4 grupos de código, perdón, 4 grupos de código, sí, y cada uno deberá codificar al menos 2 documentos. Correcto, gracias. Doctora, una pregunta fuera de lo que ya se está explicando. Me causó Correcto. curiosidad cuando hice el SSPS, creo que es. Ajá. Ahí se pueden anclar, no, eso solamente como pregunto para mí, ahí se puede anclar ese sistema ahí. Sí, sí, ahí él tiene conexión con SPSS, también con otros programas, tiene conexión. Ahí Pero aparece la en la... funcionalidad es que cruzar datos cuantitativos para expresarlos cualitativamente o desarrollar ese proceso de análisis. Sí, correcto, la fusionar datos cuantitativos, podía analizarlos cualitativamente o de repente las frecuencias de palabras, nube de palabras, algunos datos que aquí tú pudieras, para algo te pudiera servir y pudieras enviarlo. También incluso él tiene enlace con, creo que es con Zotero, que tiene también enlace para extraer las fuentes. O sea, él tiene vinculación. Nosotros no vamos a ver eso aquí en esta parte, pero sí las tiene. No, era que me causó curiosidad porque, por ojo, cuando hablaban de datos en el Atlas TIP, pues cuando vi ese SPS, dije, con razón que hay una estrecha relación. Y Tú puedes exportar los datos que tienes de tu Atlas T al SPSS para hacer un análisis cuantitativo de esos datos. Tú lo puedes hacer. Bueno, nada más quería saber eso. Gracias. Porque este programa, al exportar, genera plantillas de Excel. Cuando tú exportas, por ejemplo, tú puedes exportar el libro de códigos, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, puedes exportar el libro de citas, puedes exportar la lista de palabras, puedes exportar cualquier cantidad de documentos y te lo da en un documento Excel. Y entonces ese documento Excel tiene frecuencias, tiene gráficos, tiene tablas que tú puedes analizar con SPSS. Muchas gracias. Ajá. Como tercer o cuarto paso. En Bamanen lo que van a hacer es buscar la frase sentenciosa de las entrevistas. La frase sentenciosa es una por entrevista, ¿no? Ustedes tienen que tratar de buscar una que refleje lo que la persona quiere decir. Si se les complica, ustedes simplemente buscan frases fenomenológicas, frases que tengan relación con el fenómeno. Frases cortas. Eso lo van a llamar frase fenomenológica o idea fenomenológica. No lo van a llamar código. Y eso es lo que van a hacer. Buscar la frase sentenciosa, tratar de identificar la frase sentenciosa y las frases fenomenológicas relacionadas con el posible tema que me dice la frase sentenciosa. Una posibilidad, como lo que vimos en el ejemplo. Ah, para tu tesis, ok. Correcto. Hay otros programas como NVivo, está Nudis también, pero básicamente todos tienen la misma premisa, o sea, codificar, establecer redes semánticas o nudos semánticos
funcionan parecido, muy parecido al Atlas TI, muy parecido. ¿En qué ves la limitación? Porque es que, lo decía, creo que era Nelson, o sea, tú no estás haciendo aquí nada diferente en el programa que no hagas cuando tú lees un libro o cuando tú lees eso manualmente. No estás haciendo nada diferente. Subrayar, poner al margen, poner lo que tú piensas que puede ser, crear notas que lo pudieras hacer en un post-it, en una de estas notas que tú pegas de colores, lo puedes crear en los memos, las transformaciones lingüísticas, la variación imaginativa, esas preguntas que tú tienes que someter a la frase sentenciosa para poder hacer ese análisis que dice Van Manen, tú lo puedes hacer en los memos. Puedes incluso usar comentarios para eso. Y luego eso copiarlo o exportarlo a tu documento y pegarlo, irlo pegando. Es una forma como más ordenada de tenerlo todo en un solo sitio, en un programa. ¿Okay? Porque los memos sería lo que antes uno hacía, que era como fichas, que uno registra la información en fichas, ahí puedes hacerlo en memos, puedes hacer comentarios. Entonces, tiene sus ventajas. Esos otros programas funcionan de manera similar. Quizás tienen un poquito más de libertad en cuanto a crear redes que crean otro tipo de esquemas diferentes. Nudis y NVivo, que también lo crea. Son programas que crean, pero tienen más o menos la misma funcionalidad. Pues tú vas etiquetando los códigos y eso. Las versiones más avanzadas de Atlas TI te ofrecen una codificación automática con inteligencia artificial. La versión 23 y 24 te ofrecen esa versión. Nosotros no tenemos esa versión porque para tener la versión hay que tener la licencia y la licencia cuesta alrededor de $1,000 y pico actualmente. Y es muy costoso y si es corporativa es mucho más caro. Entonces, no resulta. Entonces, lo que tenemos ahorita es esta versión 9.1.3 que sirve para hacer el análisis. Y básicamente la otra versión lo que tiene es una herramienta de inteligencia artificial incorporada y algunos avances con respecto a esta, pero básicamente es la misma interfaz y funciona de la misma manera. Eso es todo. Entonces, si puedes probar, puedes explorar algunos de otros programas, agarra lo básico de aquí y los otros funcionan de manera similar. Para eso también puede servir el Atlas TI. ¿Okay? Para dar ese paso a otros programas un poco más sofisticados. Pero realmente que te diga que alguno fue creado de manera fenomenológica, que yo sepa, no. Quizás lo hay, pero yo no lo conozco. Pero que fue creado directamente para los métodos fenomenológicos, no. ¿Okay? Entonces, claro, aquí lo que quizás choca es que tú en Van Manen, por ejemplo, no te vas a poner en tu tesis o cuando vayas a hacer tu análisis a hacer nube de palabras, porque ¿para qué te va a servir eso? Para nada. O sea, que tú pegas una nueva palabra y en tu tesis el jurado te va a decir, ay, ¿usted qué quiere decir con esto? Porque no te va a servir nada en el Van Manen. En teoría fundamental, si le quieres pegar, la puedes justificar y vale. Pero en Van Manen o en Husserl o en narrativa, quizás en narrativa pudiera tener algún significado porque pudieras estar buscando las frases más comunes que utilizan las personas, pero en los otros métodos fenomenológicos no tiene mucha pertinencia esa herramienta. Entonces hay cosas de la herramienta que no vas a utilizar en los métodos fenomenológicos. Sin embargo, yo te las enseño o te las muestro, te las mostramos acá a través de los videos y los tutoriales para que vayas conociendo el programa en profundidad. 11:11, señores, y me dijeron que tenía que terminar antes de las 11:15. No sé si ustedes tienen una clase después. Sí, tenemos otras 2 clases. Ajá, entonces me dijeron que no me pasara de la hora porque entonces llegan tarde allá. ¿Alguna otra pregunta para ya despedirnos? No. No, señora. Ok, voy a tratar de grabar en la presentación un video porque no se grabó todo, grabó hasta como la mitad y después se dejó de grabar. Entonces voy a tratar de completar para tratar de subir la grabación de la clase. Y alguna otra duda que haya quedado me la aclaran y entonces les grabo el videito si tienen preguntas. A los que me preguntaron en la otra actividad, yo les grababa videitos individuales puntuales de la duda que tenían para podérselas aclarar. Eso también lo podemos hacer. Me escriben por privado si tienen alguna duda cuando estén trabajando con el programa. Eso sí, antes del 13 de agosto o después del 18 para poderles aclarar esa dudita. Gracias, profe. Sí, señora, muchas gracias. Gracias, Bueno, doctora. entonces que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y que les rinda Gracias. bastante las Igualmente. otras Gracias, materias. profe, un Cualquier abrazo. duda estamos a la orden por el grupo de WhatsApp y cualquier pregunta que quieran hacer de manera individual o particular en los grupos. Gracias, profe. Tengan Feliz día. un feliz fin de semana y un feliz día. Hasta luego. Vacaciones.